Vamos con el estudio de las trompetas. Apocalipsis 8:8. ¿Alguien puede dar la lectura, por favor? Apocalipsis 8:8. Ok. El sábado antepasado explicaba que las trompetas representan el castigo de Dios para Roma. En el libro de Daniel capítulo 8 se nos presenta que de los 4 cuernos que surgieron después que se quebró el cuerno grande en el macho cabrío, surge otro cuerno. Vamos a ver en Daniel capítulo 8. Veamos desde el versículo 20 para llevar la secuencia. Dice: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Aquí no hay dudas porque la misma Biblia se encarga de decir quién es ese carnero de 2 cuernos, uno más alto que el otro. El macho cabrío es el rey de Grecia. Directo, aquí no hay confusión. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién será este rey primero del cual habla aquí? Alejandro el Grande, correcto. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Quiénes son los 4 cuernos que surgen de la raíz dejada del cuerno grande? Los 4 generales de Alejandro: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Muy bien. Y las divisiones que hicieron al imperio de Alejandro, que se convirtieron entonces en 4 reinos. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Esta es la explicación. Pero si leemos el versículo 9, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién es ese cuerno primero pequeño que crece tanto? Esta es Roma pagana, muy bien dicho. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Roma fue la que permitió la crucifixión de Cristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, del lugar de su santuario fue echado por tierra. Pero aquí cambian las cosas. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra y la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora ese cuerno cambia de significado. ¿Ok? Porque es un cuerno. Tenemos el cuerno del cual surgen 4. Digamos que ese es el macho cabrío. Y estos son los cuernos. Y de allí surge otro cuerno
ese cuerno es Roma pagana. Y la otra parte es Roma, pero papal. ¿Ok? Ese cuerno. ¿Ya? Lo menciono aquí porque el Señor vio que su pueblo sufría bajo Roma pagana y bajo Roma papal. Las 7 trompetas son los castigos de Dios, los juicios de Dios, tanto sobre Roma pagana como sobre Roma papal. Las 4 primeras trompetas son los juicios de Dios sobre Roma pagana, los castigos de Dios sobre Roma pagana, hasta que en el 476 después de Cristo cae Roma. Y poco después, en el 538 después de Cristo, se instala Roma papal. ¿Ok? Pero ambos poderes van a actuar contra los fieles de Dios. Ambas potencias van a ser un azote para los hijos de Dios. Es por eso que Dios permite que estas calamidades vengan. La segunda trompeta es el segundo castigo sobre Roma pagana. La cuarta trompeta es finalmente el final de Roma pagana. Así que las primeras 4 trompetas son los azotes, digámoslo así, los azotes de Dios que llevan a la caída del imperio romano. Es una cadena tras otra de acontecimientos que van debilitando al poder del imperio romano. ¿Ok? En el año 330 después de Cristo, 330 después de Cristo, Constantino el Grande traslada la capital del imperio romano de Roma a Constantinopla, antes se llamaba Bizancio. Y luego Constantinopla. En honor a Constantino, quien embelleció la ciudad y le puso su nombre. Él la arregló, la adornó, la mejoró grandemente y le puso su nombre, Constantinopla. Bien, eso generó que a la muerte de Constantino había una situación incierta, porque ahora había una capital en Constantinopla, una capital en Roma, y hacia el norte el imperio se había extendido. Así que los 3 hijos de Constantino se dividieron el imperio. Uno se llamaba Constancio, el otro se llamaba Constantino II, y el otro se llamaba Constante. Ellos se dividieron el imperio en 3 partes. Constancio se quedó en Constantinopla. Constantino tomó la parte norte, incluido las Islas Británicas, la parte norte de Europa, y también a España, y Constante se quedó con Italia. Esa es la división en 3 partes que habla el versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí en Apocalipsis vamos a encontrar varias veces esto, la división del imperio romano en 3 partes. Estas son las 3 partes que se dividieron. Ellos son los responsables. Ok. Bueno, veamos entonces el significado de esto. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Así que
Los acontecimientos que van a tener lugar en esta trompeta ocurren principalmente en el mar, no sobre tierra. La primera era un granizo con fuego que cayó en tierra, pero esta es en el mar. Como es otro castigo para Roma, tenemos que ubicar en la historia ese castigo, esa plaga que vino sobre los romanos. La primera trompeta se trató de los visigodos con Alarico, recuérdenlo, los visigodos con Alarico su comandante. Ahora la segunda trompeta se trata de los vándalos con Genserico su comandante. Ok. Los vándalos vinieron también del norte, pero como no pudieron establecerse en el área continental en Europa, finalmente se fueron al norte de África y fundaron, o se establecieron, mejor dicho, en una ciudad llamada Cartago. Cartago queda hoy en lo que hoy día se llama Túnez o Tunisia. Allí están las ruinas de esa ciudad. No existe como ciudad hoy, pero quedan las ruinas. Fue una ciudad muy poderosa, se dedicaron bastante al comercio, hasta que llegó el momento de darle su castigo a Roma, y Genserico creó una armada naval y se dedicó a piratear todos los barcos romanos que navegaban en el Mediterráneo. Atacó España, Italia, se fue hasta Grecia. Era un azote para toda esa área y los romanos no podían detenerlo. En el 455 saqueó Roma por 2 semanas consecutivas. Genserico y los vándalos. De la palabra vándalos en español tenemos vandalismo, porque es saqueo completo, matazones, desastre, acabar con todo. Era una plaga, pero principalmente era en el mar. Ellos siempre, como iban de Cartago al norte de África, navegaban por el Mediterráneo, barcos romanos que encontraban, barcos que acababan, lo robaban y lo quemaban. Y agarraban la gente, el que agarraban vivo lo vendían como esclavo. Esa era su metodología. Atacaron Italia, en fin, era un verdadero azote. El último intento que tuvieron los romanos para ver qué podían hacer contra ellos fue en el 468. El emperador ya era Leo I en ese tiempo. Preparó más de 1000 barcos para pelear contra los vándalos. Pero los vándalos se prepararon y fabricaron también unas balsas con bastante material combustible. Grandes balsas llenas de montones de cosas, de modo que se alzaran, cuando le dieran fuego, se alzaran llamas enormes. Y aprovechando la oscuridad y el viento, pusieron las balsas de modo que avanzara contra 1000 embarcaciones. Entonces, como eran tantas embarcaciones de los romanos y habían cientos de balsas llenas de fuego, la candela envolvió y quemó a la armada de los romanos, derrotados. Un verdadero azote. Cuando dice aquí la tercera parte, dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Es decir, en el mar, hermanos, ocurrían batallas sangrientas. Y las aguas del mar se teñían de sangre porque eran decenas de miles los muertos. Y las naves, dice claramente, y la tercera parte de las naves fue destruida. Refiriéndose a lo que dijimos, ¿no? La tercera parte era la parte romana de Occidente que fue atacada, porque la parte oriental no fue muy afectada, la parte norte del Imperio Romano tampoco fue afectada,
fue afectada la tercera parte que estaba constante, o sea, la parte que al principio se dividió constante, porque a estas alturas ya no quedaba constante, ya había muerto, pero el reino, o sea, la parte de Italia estaba activa y esa fue la parte que más sufrió, especialmente en el mar. Las flotas de los romanos, sus navíos de comercio, de guerra, fueron destruidos. Por eso se habla del mar y que fue completamente destruido. Así que esos fueron los años de ruina. Hablamos de más o menos del 450, 55, 60. Por esos años, 468 hasta el 470, los vándalos hicieron su obra de devastación. Los romanos sufrieron terriblemente bajo esos ataques, víctimas de los vándalos. Esta es la segunda trompeta. ¿Alguna pregunta, hermano? Esto lo vemos en Apocalipsis. Juan se le reveló esto en el 90 y tantos. 96. ¿Y cómo es que está hablando de algo que ya había sucedido anteriormente? O sea, estamos hablando de... Juan escribe el Apocalipsis el año 96 y los acontecimientos van a ocurrir. El primero, el más grande, 455 después de Cristo. Estamos hablando de 455 menos 96, ¿cuánto da? 11 menos 6, este quedó en 14, perdón. 15 menos 6, 9. 14 menos 9, ¿cuánto da? 5. Y este queda en 3. 359 años después de escribirse el Apocalipsis. O sea, no es antes, es después. O sea, los acontecimientos ocurrieron 359 años después que el profeta lo había escrito. Así que no hay nada extraño allí. ¿Sí me doy a entender, hermano? Estoy un poco... Ok. El libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96. Después de Cristo. Y los acontecimientos de la segunda, de la primera y segunda trompeta, o sea, la segunda, mejor dicho, tienen lugar por este año 455 después de Cristo, no antes de Cristo, después de Cristo. O sea que habían pasado 359 años desde que Juan escribió el Apocalipsis cuando se cumplió la segunda trompeta, después de Cristo. Es que, ¿sabe dónde está mi confusión? Es que ahorita habló de los 4 cuernos y luego del cuerno. Ok, ¿qué es lo que pasa? Acordémonos que Roma comienza en el 168 antes de Cristo y se llega hasta el 476 después de Cristo. O sea, ya comienza antes de Cristo y termina después de Cristo. Roma es el imperio más largo de todos. Más de 600 años de duración. O sea, tenemos 476 más 168. 8, 6, 14 llevo una, 7, 6, 13 llevo 14 llevo una. 4 meses una 6. 644 años de duración es el imperio romano. Comenzó 168 años antes de Cristo y dura hasta 476 después de Cristo. Entonces por eso yo coloqué esto, porque la primera parte de Roma comenzó antes de Cristo, pero fue largo. Y de hecho va a terminar, es aquí es donde termina Roma pagana. Pero la Roma pagana tiene una parte antes de Cristo y otra parte después de Cristo. El Apocalipsis fue escrito por aquí en el 96, pero todavía seguía existiendo Roma. Okay. Eso es. Sería un menos uno, hermano, porque no se cuenta el cero. ¿Cómo? Menos 644 años menos uno porque no se cuenta el cero. Bueno, eso es algo que quizás tengamos que aclarar después. Ya, pero no mucho de importancia. All right, ok. ¿Bien?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a eso. Es algo muy simple, no tiene mucho, sino un poco de historia, porque son los juicios de Dios sobre, primero, Roma pagana. Las 4 primeros trompetas son los juicios de Dios contra Roma pagana, y los 3 ayes son sobre la Roma cristiana. Eso es todo, hermano. La gran montaña quemándose es representante a la... Alarico y los vándalos. Ajá. I got this book from Brother Henry Darrington to me. It says here that it says the Gothic barbarians, who invaded the Roman Empire and brought it to its stand, included at least 6 different peoples and kingdoms. In fact, there were probably at least 10 different peoples involved, including the Visigoths, the Ostrogoths, the Huns, the Vandals, the Suebi, the Burgundians, and the Really? All these are part of Rome? All of them? They were part of the Roman Empire. But they were the ones invading Western Rome? Or? When in the 476, Odoacer, the Heruli commander, defeated Rome, took the Roman Empire was over. And then those tribes that were subject to the Roman Empire, now they found that Rome didn't have power to keep them under their control, so they got independence. They became sovereignties and separated and independent kingdoms. But they were also invaded too, down the... Yeah, they existed before as people, but under the control, the dominion of Rome. When Rome fall, they don't have more power to control them. It's like, for example, imagine that the United States doesn't have power enough to control the whole states. Then every state would become independent. Yeah, that happened with the Roman Empire. When Rome lost its power, its dominion, then they became independent, separated from them. They split from the control and dominion of Rome. Yeah. Sí, hermano. Esas profecías no tienen nada que ver con el futuro, son solamente pasado. Hay una corriente ahora, en la actualidad, que dice que esto es paralelo a las 7 plagas. Yo encuentro un poco aventurado hacerlo. Se basa simplemente en que se parecen. Porque la segunda plaga es el mar se convierte en sangre. La segunda trompeta cae sobre el mar. Entonces se encuentra como una relación en eso. Pero vamos a ver, cuando se habla del día, la hora, mes y año, que únicamente puede aplicarse al pasado. So, in this book, it says what you're saying is that some people believe that it's, related to the 7 plagues, but, what was that question now? I just forgot. Oh, but the first 4 trumpets, it says that all those were accomplished by 1844, and then the other, Actually, much before, by 476, because at 476, that is the 4th trumpet. before 1844. These are judgments against Rome, so it had Yeah, to happen before 1844. So then the remaining trumpets apply to the future? Yes. You mean after 1844? Well, yeah. And No. even now, like this, I guess the No, sixth we are is- living in the 7th in trumpet. the seventh, okay. We are in the 7th trumpet, but that is in the future. The future status, that's what I mean. Now, we are now living in the 7th trumpet, but the 5th, the 4th, the 6th, they already happened. Okay. We are going to see all of that. But nowadays, to answer that, yes, we are in the 7th one, the last one. Yeah, I don't want to get ahead. Yeah, okay. Hermano Antonio. Ya capté. Las 7 trompetas, usted dijo al principio, son los castigos de Roma pagana y de Juicios, Exactamente. son castigos, no es de que haya empezado en el 168. No, son castigos que vinieron después, Ahí correcto. fue donde yo Ya. se me... Ajá. No empezaron aquí. No. La primera trompeta fue con Alarico y los visigodos. 300, ¿qué fue que dijimos? 396, algo así. Cuando vinieron y atacaron Roma y saquearon Roma, etc. Ahora poco después, ahora vienen los vándalos y hacen lo mismo. Castigo sobre Roma. Ya, muy bien, así es.
Su final, derrota, su caída total, así es. Bien, si no hay más preguntas, hermano Tomás. Yo sigo con lo mismo. ¿Por qué razón sigo con lo mismo? Me cuesta un poco entender que dice aquí la tercera parte del mar se convirtió en sangre y referirme solamente a una porción del mar que está a nivel de Italia. En el versículo 13 dice, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están por tocar. Si estas trompetas pertenecen al pasado, ¿por qué este anuncio? Bueno, los tres ayes. Estamos en el último ay, no ha terminado. Nosotros estamos viviendo en el último ay, pero dos de esos ayes ya terminaron. Es como profecía entre profecía. Sí. Ay, caray, ya me lo revolvió más. Pero no le añadís más ahí. Sí, pero vamos a ver cuando lleguemos allí, porque las cuatro primeras son contra lo que conduce a la caída del Imperio Romano como ente político. Después viene la Roma papal, la Roma es religiosa, católica, contra ellos son los tres ayes, pero vienen. Dos han pasado y fueron terribles, sufrió la Iglesia Católica terriblemente. Y estamos en el último hasta su conclusión, porque los 10 cuernos comerán a la Iglesia Católica, comerán sus carnes, la quemarán con fuego y la dejarán desnuda. Terrible va a ser. Ese es el último ay. Ok, pero no hemos llegado allí todavía. Vamos con calma. Ok. Hermano, entonces estas trompetas son los castigos a la cuarta bestia que Daniel tuvo en su visión. A la cuarta bestia y 3 al cuerno pequeño. Se puede hacer igualito. Si la cuarta bestia y luego el cuerno pequeño. 4 trompetas para la bestia y 3 para el cuerno. Así es. ¿Qué año era la primera trompeta? Bueno, lo que se destaca es la acción principal de los visigodos, en este caso con Alarico, 394. Bueno, si no hay más preguntas, podemos orar y terminar este estudio. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de tu palabra esta tarde. Te agradecemos porque nos permites tener un entendimiento de la palabra profética. Te suplicamos que no solo entendamos la profecía, sino que podamos vivir a la altura de las exigencias de los tiempos peligrosos en que vivimos. Bendice nuestra vida espiritual, nuestra vida material, física, en todas las cosas tú, Señor, nos puedas dar tu gracia, tu sustento y podamos andar recta y fielmente en tus caminos en conformidad con la luz que nos das. Quédate con nosotros el resto de este día de sábado, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.